Continuamos, último bloque de salud y bienestar y como cada viernes llegamos al consultorio del odontólogo Fabio Galdeano. Ahora vamos a hablar de la consulta odontológica, de la importancia y de qué abarca, porque a veces las personas pensamos que la consulta odontológica debe ser cuando sentimos algún dolor, alguna molestia, pero no, esto comienza antes, es cuestión de prevenir. Pero para eso lo visitamos a él, para saber esto y mucho más. ¿Cómo estás, Fabio? Buen día. Buen día, Brenda, ¿cómo estás? Qué lindo volverte a encontrar. Contanos, ¿qué debemos tener en cuenta antes de asistir a una consulta odontológica? Primero que nada, cuando nosotros vamos a asistir a una consulta odontológica, aunque parezca un poco raro, pero es real, lo mínimo pensar en la higiene previa a acercarse a la consulta. Nosotros dependemos de la higiene bucal en la previa de la consulta para poder examinar cada uno de los tejidos, ya sean dentarios o tejidos blandos como son encías, carrillos y demás. Entonces lo más importante es la higiene previa en la consulta y obviamente el deseo de querer volver a sonreír y querer cambiar tu realidad actual. Aunque no tengamos ningún dolor, ninguna molestia, ¿por qué los controles periódicos son tan importantes? Son importantes los controles periódicos porque a nosotros nos permite poder organizarnos en la atención, como así también detectar anticipadamente cualquier tipo de patología. Recordemos que todas las patologías bucales, si nosotros las podemos detectar a tiempo, tenemos la posibilidad de que la forma y la manera de llevar a cabo de nuevo nuestra salud bucal va a ser mucho más sencilla y por consiguiente también mucho menos costosa, que a veces los miedos radican por ahí, por el lado de los costos de la odontología. Y hoy por hoy, si nosotros podemos determinar en tiempo un problema en boca, nos va a llevar también menos tiempo y menos prevención y menos situaciones incómodas al momento de trabajar. Bien, cuando nosotros llegamos al consultorio, ¿qué deberíamos de contarle al odontólogo? ¿Qué deberíamos de contarte de nuestra salud en general? Mira, lo más importante que nosotros manejamos en la consulta es lo siguiente. Comienza un momento de anamnesis, ¿sí? Esto consiste en el preguntarle al paciente cada una de las cosas que refieren a su salud general, como así también su nombre, su edad, si ha tenido algún tipo de procedimiento quirúrgico o algún procedimiento médico en los últimos días o meses. Y en la historia de su vida si hay algún otro antecedente familiar de patologías que nos puedan llegar a dar una pauta en boca de algún problema, como pueden ser diabetes, problemas cardiovasculares, etc. En este momento inicial de la consulta, nosotros podemos ir esbozando, ¿sí? Ir sabiendo para dónde nos vamos a dirigir al momento de diagnosticar una patología, porque obviamente que todas estas pequeñas informaciones que nos facilitan nos dan indicios de qué pueden llegar a tener en su boca si es que está enferma en este momento. Bien, hablando de patologías, ¿no? Si estamos tomando medicación, ¿es importante informarlo o bueno, de las enfermedades preexistentes que tengamos? Es súper importante, como te decía recién, el tema de las enfermedades preexistentes y si estas requieren a lo cotidiano una medicación o si están bajo tratamiento médico con alguna medicación. En esto me quiero detener en algo importante. Muchos pacientes toman algunas medicaciones crónicas como algo no medicamentoso, sino más como una costumbre. Suele ocurrir generalmente con los anticoagulantes. En el caso de la aspirineta, sí, este tipo de medicación que es característica para los pacientes que habrán tenido en algún momento algún episodio cardiovascular o alguna problemática de índole vascular, es ahí donde ellos lo van tomando todos los días y están en un estado de anticoagulación, que al momento de hacer algún procedimiento que involucre sangre en boca podemos tener algunos inconvenientes. Muchos pacientes no tienen en cuenta esta medicación. También otra medicación que suele haberse ser olvidada es el caso de los anticonceptivos orales en las mujeres, que por otro lado, este tipo de medicación suele generar cambios también en la coagulación, como así también puede predisponer a inflamaciones gingivales y algunas otras cositas que nos pueden dar pautas de que la paciente inicialmente con la carga hormonal que está teniendo, hay cambios en boca que nos pueden llegar a alterar. Bien, y si hablamos de alergias, ¿también se debe informar esto?
Eso también forma parte, como te decía Brenda, de las medicaciones o las cosas importantes a tener en cuenta en la consulta. Todo tipo de medicación, procedimientos que hayan tenido antes con algún tipo de inconveniente, como así también alergias a medicamentos o a sustancias, porque en muchos casos podemos hacer la pregunta solo de la medicación que pueden ser alérgicos o que están tomando, pero hay personas que suelen ser alérgicas también al cloro, nosotros usamos algunos derivados del cloro también en nuestras atenciones, como así también al yodo y otros componentes más. Hay pacientes alérgicos al látex, eso es lo que nos da la pauta de cómo debemos atenderlos y a su vez también qué tipos de guantes usar y este tipo de cositas. Entonces siempre es importante tener toda esa información a mano para que podamos usarla en el proceso de conocer a este paciente y poder ir diagnosticando correctamente y lo más preciso qué es lo que tiene en la atención, ¿no? Bien, y cuando aparece un dolor dental y la persona recurre a una automedicación en tomar analgésicos o antibióticos, ¿qué riesgo corre esta persona sin una indicación profesional, no? Y al tomar medicamentos sin una indicación profesional estamos obviando el inicio de por qué se toma la medicación. La medicación se toma como consecuencia de un diagnóstico correcto y de la determinación de que esa patología requiere este medicamento para poder ser solucionada y curada. Si nosotros tomamos medicación al azar por recomendación no médica o odontológica, sino por quizás algún familiar, vecino, amigo y demás, lo que estamos haciendo en algunos casos con los antibióticos es generar una resistencia a esta medicación, o en el caso de los analgésicos podemos llegar a predisponer o ocultar algunos síntomas que son importantes para la atención. Bien, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los pacientes en cuanto a esto? Lo más común es, primero, tener en cuenta que creer en muchos casos que los antibióticos son medicaciones de única dosis o de pocas dosis. El antibiótico requiere la toma como tratamiento. Todos los antibióticos, no importa cuál sea, siempre son tratamientos. Eso involucra que tenga que tomarse cada una cierta cantidad de horas y una cierta cantidad de días. Lo que hacemos con el antibiótico es ayudar y favorecer a la muerte de las bacterias que pueden o no estar involucradas en una patología, y eso lleva un tiempo. Y eso es un tratamiento, lleva el tiempo que necesitamos para poder eliminar estas bacterias o cualquier otro tipo de patología. Bien, si hablamos de prevención, doctor, ¿cuáles son los hábitos que no deberían de faltarnos en nuestra rutina diaria para no llegar a un problema mayor hablando de nuestra salud bucal? Como lo hemos hecho en otras oportunidades, siempre tener en cuenta que debemos hacer la consulta periódica para poder detectar a tiempo cualquier tipo de patología. Eso nos va a ahorrar tiempo al momento de definirla y así también al tratarla. Por consiguiente, la higiene bucal no debe ser cuestionada, o sea, tenemos que tener higiene bucal. Es más, creo que lo he comentado y te lo comenté en algún momento, la gran mayoría de las patologías bucales, la gran mayoría, se soluciona con una exhaustiva higiene cotidiana, continua y en el tiempo. Porque lo hagamos 15 o 20 minutos antes de la atención no va a solucionar un problema de tiempo, pero sí nos va a permitir a nosotros poder examinar a ese paciente en forma exhaustiva y no encontrarnos con algunos restos de comida por ahí dentro de la boca cuando vamos a atenderlo. Bien, para las personas que no se animan y postergan la consulta odontológica por miedo, por temor, ¿qué mensajes les darías a esas personas para que lo hagan, para que lo realicen y lo hagan a tiempo? Tenemos que tener conciencia de que la boca forma parte de nuestro cuerpo y por consiguiente debe tener un cuidado y un control en forma periódica. En muchos casos se ha ya institucionalizado, si se quiere, o se ha establecido que hay ciertas patologías o ciertos controles, que están ya estipulados que deben hacerse hasta cierta cantidad de tiempo estipulados, el PAP, por ejemplo, el alcohol, en el caso de las mujeres como control, en algunos casos el control después de los 40 de algunos otros tipos de patologías a nivel del hombre, y en general los controles médicos en los niños, si están sanos o no, cada un cierto tiempo.
Hay establecido en otras patologías, pero en otras especialidades, están establecidas, ¿sí?, ciertas pautas de control y prevención. Y en la odontología es igual, lo debemos hacer cada 3 o 6 meses dependiendo del estado inicial por el cual nosotros nos encontramos al momento de hacer la consulta. Bien, ese sería como el cierre del mensaje para que las personas tengan en cuenta que la consulta odontológica debería de ser rutinaria como las demás consultas, ¿no? Sí, obviamente. Como así también dejar en claro, y esto sería súper importante que lo podamos remarcar, que nosotros solamente en la consulta es el momento donde podemos definir, al haber evaluado al paciente, tenido en cuenta todos sus antecedentes, pudiendo ver qué problemática y el grado de esa problemática tiene, recién ahí podemos definir cuál es el tratamiento correcto. El tratamiento no lo podemos definir antes, no podemos saber antes qué tiene el paciente, ni mucho menos hacerlo solo con una foto o con algún mensaje, porque muchas veces me pasa que me consultan: doctor, tengo que hacerme una muela, ¿cuánto está la extracción? Y la realidad es que nosotros no podemos definir eso, porque hay un montón de factores que juegan al momento de la atención y del tratamiento. Entonces, no podemos evitar, y aparte por una cuestión ética mía, yo no trabajo y no hago tratamiento sin antes haber evaluado al paciente exhaustivamente en la consulta. Bien, doctor, y para quienes quieren consultar con vos, ¿dónde pueden encontrar? Lo pueden hacer por las redes, por medio del Instagram en @dr.fabiojgaldeano, o lo pueden hacer por medio del número de WhatsApp 264-529-7675, y de esta manera contactar, coordinar una cita, tenemos la consulta y ahí obviamente vamos a poder plantear un presupuesto y una próxima atención para volver a sonreír, como suelo decir. Muchísimas gracias por recibirnos una vez más y recordarnos que la prevención y la consulta a tiempo son claves para mantener una buena salud bucal. Gracias, Brenda, nos vemos la semana que viene. Hemos llegado al final, muchísimas gracias por acompañarme una semana más en Salud y Bienestar. Les recuerdo nuestras plataformas: pantalla de Warpe TV, TDA 19.2, nuestro canal de YouTube Salud y Bienestar.warpe TV. Recuerden que las entrevistas, el programa se repite en horario de tarde todos los días 19:30 horas. Si no llegaron a verlo en el mediodía, pueden repetirlo en la tarde, si no quedan nuestras entrevistas grabadas en nuestro canal de YouTube. Vía Instagram Salud y Bienestar.warpe TV, o pueden comunicarse con nosotros al 264-417-1517 si quieren sugerir, si quieren opinar, estamos abiertos a ustedes. Buen fin de semana para todos. Tenemos un feriado, buen fin de semana largo. Será hasta el martes. Chao, chao.